sopla, Padre, en medio de esta mañana, Señor, cuando tu palabra esté fluyendo, que penetre a lo más profundo del corazón en esta mañana, Señor. Que tu palabra venga a ser, Padre, no solamente como un bálsamo, como un aceite que sana, sino que sea como una espada que corta también todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Dígaselo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad para que en esta mañana tu palabra sea ministrada en cada corazón. Ato el espíritu de sueño, el espíritu de sopor, el espíritu de incredulidad, el espíritu de Grecia. En el nombre de Jesús yo te ato y te echo fuera de este lugar y declaro libertad para predicar tu palabra, Señor. Ahora todo oído se abre en el nombre de Jesús, para que tu palabra penetre a lo más profundo, más allá del cuerpo, sino que vaya a la mente, al espíritu, al alma en esta hora, Señor. Que tu palabra se convierta, Señor, en una revelación para tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir a un pasaje muy conocido por todos nosotros, en Mateo 6. Y un pasaje tan sobresaliente que se encuentra en este capítulo. Se encuentran del versículo 5 en adelante. ¿Qué dice su encabezado? ¿Cuántos traen Biblia? Y el que no puede seguirla en la pantalla. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. ¿Qué dicen? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como lo es en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí. Aleluya. Voltee con el que está a su lado y dígale que el Señor haga su voluntad en tu vida. Y puede sentarse. Esta mañana, meditando en la palabra del Señor y entendiendo lo que el Padre quiere para nosotros, y no es muchas veces lo que nosotros queremos para nuestra vida. Entender que todos los versículos que acabamos de leer son tan profundos y nos hacen entender el amor de Dios para cada uno de nosotros. Es tan hermoso que el Padre diga que lo que nosotros hacemos en secreto, lo que oramos, Él nos lo va a recompensar. ¿Cómo, hermanos? En público, ¿verdad? Y nos enseña un patrón de cómo orar. No dice que vamos a repetir esa oración como nos lo enseñó la religión tradicional, sino nos dice de qué manera nosotros tenemos que orar. Y dice en ese versículo, dice: vosotros pues oraréis así. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer primero? Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocer que oramos ¿a quién? A Dios, a nuestro Padre. A Él es a quien nosotros oramos. No oramos a ningún ídolo ni a ninguna persona. Nosotros oramos al Padre.
Por lo tanto, entonces tenemos completa seguridad de quién viene la respuesta. Amén. Dice: santificado sea tu nombre, le sigue dando gloria. Venga tu reino, número 1. Y número 2, hágase tu voluntad. Como yo quiero, como dice, como es en el cielo, así sea en la tierra. Y es lo que en esta mañana el Padre quiere tratar contigo, con cada uno de nosotros. Entender que cuando nosotros oramos que se haga su voluntad, muchas veces no es lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos deseando que suceda. Nuestra mente debe de cambiar el diseño antiguo que fue puesto para entonces Él hacer su voluntad dentro de nosotros. ¿Qué es la voluntad? Dice que la voluntad es la determinación, el deseo, el consentimiento, el asentamiento de Dios en cuanto a todo lo que existe en el universo. Es lo que Él desea, lo que Él determina, lo que Él quiere. Sí. Hoy al escuchar los testimonios que nos daban y escuchar en particular el de Yusdi, el de la hermana Juanita, me hice entender que es perfectamente la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios quiere que seamos pobres? ¿Alguien cree que quiere que seamos pobres? Claro que no. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos ricos. Amén. Esa es la voluntad de Dios. No tenga miedo de decir amén. Porque la voluntad de Dios es que seamos ricos. En el discipulado de ayer les enseñaba a mis discípulos y les decía cuáles los beneficios del intercambio en la cruz, del intercambio divino. ¿Sabes qué entregamos nosotros? En un intercambio las dos partes entregan algo. En la cruz nosotros le entregamos a Él nuestra pobreza y nuestra necesidad. Y Él nos entregó las riquezas. Dice que Él fue pobre, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos ricos. Voltea con el que esté a su lado y dígale: Dios quiere que sea rico. No cree que cuando yo le digo que voltee y le diga a su lado, lo entretengo o lo despierto. Porque la Biblia nos dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Cuando usted le suelta una palabra, usted debe estar consciente del poder que ese decreto tiene. Amén. En el intercambio divino sucedieron muchas cosas y una de ellas es que Él quiere que nosotros seamos enriquecidos según su voluntad. Lo que Él desea, lo que Él quiere. Es bueno y perfecto. Cuando dicen amén. Y escuchaba el testimonio de Yusdi, que hablaba acerca de una cantidad en ceros. A Dios le plació, porque esa es su voluntad. Daba testimonio la hermana Juanita López y hablaba de la sanidad. Y qué bueno que no mencionó algo que yo voy a derribar en esta mañana. Algo que nosotros pensamos que existen dos voluntades de parte de Dios. ¿Cuántos lo han escuchado? Su voluntad perfecta y la voluntad ¿qué? ¿Alguien lo dijo? ¿Quién? Permisiva. Y tenemos un diseño antiguo, un diseño erróneo, un diseño equivocado, y para todo el religioso que vino en esta mañana hoy va a ser derribado. Amén. Porque Dios no es un Dios de dos dobleces. Dios es un Dios perfecto y determinante. Él no dice ahora sí, ahora no. Hoy sí tengo ganas, hoy no tengo ganas. Él es perfecto. Amén. Y eso es algo que ha estado en nuestra mente. Existe lo que la voluntad de Dios quiere hacer en nosotros. El Padre nuestro es el patrón por el cual nosotros debemos de orar. La voluntad de Dios debe de estar no solamente en nuestras palabras. Usted va a hablar: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y en muchos de nosotros solamente queda en puras palabras. Porque cuando Dios te quita el trabajo, Señor, ¿por qué? Y empiezas a renegar y empiezas a decir: ¿no estabas orando que se haga mi voluntad? Dice el Padre. ¿A alguien le estoy hablando en esta mañana? Y entonces empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y decía la hermana Juanita, es un proceso. Es un proceso. No es la voluntad de Dios que ella reciba ese diagnóstico, esa determinación que el doctor le dijo, que iba a estar todos los días así, que ya iba a tener que vivir con esa enfermedad. La voluntad de Dios no es esa. ¿Cuántos días duró? 5 y todavía siento un poco de adormecimiento. La voluntad de Dios es sanarla completamente. Porque Él no puede invalidar ese intercambio que nos hizo en la cruz aquel día, donde dijo que por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice, los voy a curar. Dice, fuimos nosotros curados. Amén. La voluntad de Dios es que ella esté sana. Pero hay procesos en los cuales usted y yo tenemos que pasar. Así que usted nunca debe de dudar que esa es la voluntad de Dios. Que usted sea rico, que usted sea sano, que usted sea bendito. Esa es la voluntad de Dios. Él lo quiere ver feliz, con su familia restaurada, lo que testificaba nuestra hermana Lupita. Esa es la buena y la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no solamente debe estar en nuestros labios ni en nuestros oídos, sino en la mente y en nuestro corazón, porque así están en la mente y en el corazón de Dios lo que Él quiere hacer con nosotros. Número 1, la voluntad de Dios es hecha cuando es conocida solamente. ¿Cómo usted y yo vamos a hacer la voluntad de Dios? Cuando la conocemos. Cuando nosotros conocemos qué es lo que Dios quiere, entonces vamos a hacer lo que Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? Yo no le puedo poner aquí y lo suelto si usted es la primera vez que viene aquí a la iglesia y le doy el micrófono y le digo, predique. A lo mejor ni siquiera me va a agarrar el micrófono. Pero si yo le enseño cómo lo tiene que hacer, cómo se tiene que preparar, cómo se tiene que parar, qué tiempo tiene que invertirle en oración, en búsqueda de Dios, entonces usted sabe que cuando yo le diga usted va a predicar, ya sabe lo que tiene que hacer. Dios no demanda de nosotros algo que no nos enseñe y nos diga qué es lo que quiere para nosotros. ¿Amén? Número 1, lo vamos a obtener a través de la revelación, su voluntad. Y número 2, a través de su palabra. Si nosotros leemos la palabra, y por eso le preguntaba ahorita cuántos traen Biblia. A ver, levante la Biblia. Si la trae en el teléfono no le hace. ¿Y todos los demás? Si usted no tuvo la fuerza para traer la Biblia a la iglesia, ¿qué me dice que en su casa la va a agarrar para leer? Prepárese, lea la Biblia, conózcalo, porque entonces nadie le va a engañar, nadie le va a decir una mentira. ¿Sí? La palabra nos va a enseñar qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es su voluntad agradable y perfecta. Y entonces no vamos a pagar consecuencias de nuestras malas decisiones. Número 2, a través de una revelación. Cuando nosotros oramos, decía una persona, dice, ay, hermana, dice, pero pues en la Biblia, si yo le pregunto a Dios, ¿te compraré esta casa o no la compraré, Rebeca? Dice, ay, aquí no me dice, sí, hermano, compra la casa que estás pidiendo. La pregunta tal cual tú la tienes, pero ¿sabes qué? Si tú buscas la presencia de Dios, va a haber algo aquí y aquí adentro que te dice tu Padre, hazlo, hazlo. Algo que te da paz, que te da tranquilidad. Y sabes que esa es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios te trae paz, te trae tranquilidad adentro. No importa fuera qué tan inquietante sea, pero eso te produce paz. Dice, la voluntad de Dios trae protección. Cuando usted camina haciendo la voluntad de Dios, no tenga la duda que Dios le va a proteger donde quiera que usted vaya, porque usted está haciendo su voluntad. Cuando usted va a salir, usted tiene que consultar a Dios si es su voluntad que usted vaya o no. No nada más porque usted quiere ir. Porque si usted se va en la voluntad de Dios, como ella fue, la hermana Juanita fue, pero era un propósito que Dios tenía no para ella, sino para la doctora que estaba ahí. Porque Dios usa diferentes medios. A lo mejor Dios le ha estado hablando, ves y predica en el hospital, ves y métete.
pero no escuchó y dijo, ya sé dónde le voy a poner ting, para que entonces va a ir corriendo porque le duele, ¿verdad? Y así Dios utiliza diferentes cosas para ti y para mí. Nos movemos entonces conforme a la voluntad de Dios. Así como está allá afuera, hermano. Balas por todos lados, camionetas por todos lados, el robo a todo lo que da. Si usted antes de salir le pide a Dios, Señor, quiero hacer tu voluntad, usted no tenga duda que usted va a ir y va a regresar conmigo. Amén. Así que cosas tan sencillas y tan simples que nosotros hemos determinado hacer porque yo voy y vengo, yo voy y hago, yo voy y decido, debemos de empezarlas a someter a la voluntad perfecta de Dios. Y muchas veces quiero que me escuche, la voluntad y la palabra de Dios va a ser, no lo hagas. Y a lo mejor los de al lado no te van a entender. O tu esposa, o tu esposo, o tus hijos no van a entender cuando Dios dice que no. Y aunque todos digan que sí, pero si Dios te dice que no, yo te digo en esta mañana, obedece a Dios. Y a su voluntad, porque entonces no va a haber tristeza. La voluntad de Dios es progresiva. Dios no tiene dos voluntades, ahí es donde voy a ir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos escuchado acerca de la voluntad de Dios y de la voluntad de la permisiva, donde Dios permite que pasen cosas. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros excusamos nuestros errores a través de eso. Decimos, es que Dios permitió que yo me enfermara, Dios permitió que a mí me pasara. No, Dios no es que Dios permitió y fue su voluntad permisiva, fue la voluntad de Dios que dijo que vas a pasar el proceso y lo vas a pasar. No fue que Dios tenga dos voluntades. Sea lo que sea que tú estás pasando, es la voluntad de Dios. Una. Dos, son consecuencias de tus errores. Un amén. ¿Sabe qué? Así es. Porque usted y yo vamos a pagar consecuencias de nuestros errores. De nuestras malas decisiones vamos a pagar cuentas. ¿Sí? Y muchas de las cosas que usted y yo estamos viviendo ahorita son consecuencias de nuestras malas decisiones. Ni siquiera Dios nos ha metido todavía en el proceso de lo que tú estás pasando. Pídale a Dios, Señor, ¿es porque yo hice mal? ¿Es porque yo decidí adquirir esa deuda? Perdóname, Señor, porque cuando la adquirí, ni siquiera te pregunté si era tu voluntad o no. Dios ya lo tenía para resolvértelo, pero tú decidiste correr al banco a pedir, tú decidiste correr a otra solución, ¿sí? Cuando Dios ya lo tenía ahí. Entonces debemos de tener bien en claro que no hay voluntad permisiva, es la voluntad de Dios. Vemos y lo comparamos mucho cuando la historia de Job, ¿sí? ¿Qué le pasó a Job? ¿Job era malo o era bueno? Era bueno. Era bueno, por eso Dios lo exaltó. ¿Cómo? Delante de Satanás le dijo, ¿no has mirado a mi siervo? Porque sabía de quién estaba hablando. No fue la voluntad permisiva de Dios lo que Job experimentó. Job experimentó la voluntad de Dios. Porque dice que entonces lo que él tenía le fue multiplicado. ¿Fue un proceso? Sí, fue un proceso. ¿Fue un proceso muy duro? Claro. Se murieron todos sus hijos. Le tocó la carne, le puso una sarna en su piel. Destruyó sus ganados, destruyó todo lo que tenía. Pero en medio de eso, Dios fue glorificado porque Él hizo una multiplicación. Mientras Él permaneció, ¿qué? Fiel a Dios. No importa y sea el proceso cual que tú estés pasando, sea cual sea, permanece fiel a Dios. En el testimonio de la hermana Juanita decía, pásalo con dignidad. Nunca reniegues de Dios y espera ahí. ¿Cuánto? El tiempo que Dios lo quiera tener ahí. ¿Sabe por qué? Porque ahí le está forjando el carácter. Si tú a tus hijos le das todo, ¿lo vas a echar a perder? Si todo le resuelves, si no dejas ni que levante un plato, ni que lave una ropa, usted lo está echando a perder. Tiene que pasar procesos, si no es porque usted no lo quiera,
porque usted lo está enseñando para la vida. Dios también te prepara. ¿Se acuerda del pasaje del profeta que habla acerca del barro? Y eso es lo que usted es y lo que yo soy en las manos de Dios. Somos barro en sus manos. Y Él decide en qué momento nos empieza a formar. O entonces dice que también la vasija tuvo que cambiar y hacerla nueva. Muchas veces a ti y a mí nos han tenido que meter la mano otra vez y volvernos a hacer. Y cómo duele eso, ¿verdad? Cómo duele eso. Pero si es la voluntad de Dios, entonces nosotros debemos de ser agradecidos con Él, que no nos quite sus ojos sobre nosotros. La voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar. Dígase a lo que está a su lado. La voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar. Eso es lo mejor que te puede pasar a ti. Y yo le decía, yo comparaba esto que ahorita les digo. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar. Un día, y yo les he compartido acerca de la palabra que le dio el profeta Luis Harfuch a Tania, a mi hija. Y estaba pequeñita, fue hace algunos años, como 4 años, 5, no recuerdo bien. La tengo anotada. Y le decía que Dios la iba a sembrar en corazones. Y la iba a sembrar en las naciones. Y yo me regocijaba con un poco de tristeza, una mezcla, porque yo he visto a mi suegra cuando Junior se va, cuando Junior sale. Y yo dije, un día lo voy a vivir yo también. Y me acuerdo que ese día en la tarde platicaba con Tania y le decía, mami, digo, tremendo lo que Dios te dijo. ¿Y sabe qué hizo? En lugar de regocijarse, se puso a llorar. ¿Y sabe? Me dijo ella, dice, mami, es que yo no me quiero ir nunca de ustedes. Yo no quiero dejar mi familia, yo no quiero dejar mi casa, yo no quiero irme. Le estoy hablando de hace algunos años. Y le dije, en ese momento, sin saber lo que se iba a aproximar, le dije, yo tampoco quisiera que te fueras, pero si esa es la voluntad de Dios, entonces tú vas a ser feliz. Lo mejor que te puede pasar es hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora la miro y ahora lo que quiere es que le saque la visa para irse ya. Y le recuerdo, ya no te voy a dejar ir. Pero no es cierto. Siempre que tú hagas la voluntad de Dios, en el llamado que Él te dé, en lo que Él te ponga, eso me va a hacer feliz, aunque yo ya no te tenga a mi lado. Y muchas cosas usted también va a tener que experimentar. Va a tener que soltar. Porque son, ¿qué? La voluntad de Dios. En algunos el trabajo. En otros su posición. Yo no sé qué Dios va a tratar con cada uno de ustedes, qué es lo que tiene que dejar. ¿Para hacer qué? La voluntad de Dios. Y por último, si la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar, debe de suceder algo muy importante, y esta es la transformación de la mente. Es el requisito para que la voluntad de Dios sea hecha. ¿Qué necesitamos transformar? Nuestra mente. Nuestra mente todavía sigue peleada en creer o no en lo sobrenatural de Dios. Todavía en algunos de nosotros dentro de la casa, su mente está peleada con eso. Con la palabra de lo sobrenatural. Con la palabra de la liberación. Todavía su mente no ha sido transformada. Decía nuestra hermana Lupita acerca de los diezmos. Uy, no me toques esa área. Hábleme de otra cosa, hermana, no me hable de eso. Porque en algunos de nosotros todavía en nuestra mente no ha habido una transformación. Y si Dios te ha bendecido, imagínate cuando seas fiel con tus diezmos y tus ofrendas. Imagínate lo que Dios va a hacer cuando tú seas completamente fiel a Él. Existe un nivel más alto cuando viene lo aceptable. Y es cuando nosotros pasamos de la suficiencia a la abundancia. ¿Cuántos quieren la abundancia?
¿Cuántos quieren la abundancia? Amén. Yo también quiero abundancia de salud, de dinero, de provisión, de amor en mi familia. Yo también quiero la abundancia. Pero ¿sabe qué? Vamos a pasar de un nivel a otro. Si usted va a la tienda y usted para ir a comprar su mandado y su despensa, ¿cuánto necesita? Bueno, hay familias pequeñas y grandes. Pero vamos a poner 500 pesos para ir al mandado. Pero cuando usted va a la tienda y lleva 400, pueden pasar tres cosas. Una, que le falte. Dos, que complete. O tres, que le sobre. ¿Qué va a pasar si lleva 400? Le va a faltar. Eso es pobreza. Que usted siempre le falta. Que nunca completa. Que siempre se queda con... Le saca, ¿no le ha pasado? ¿O ha visto que otro lleva el mandado y luego empieza a sacarle cosas porque ya no va a alcanzar la cuenta? Eso es pobreza, hermano. Pero cuando usted lleva los 500 y pasa y llegan los 500 y usted saca su billetote y paga. ¿Le faltó? ¿Completó o le sobró? Completó. Y eso es lo aceptable de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Y muchos de nosotros vivimos en lo aceptable apenas. Si usted lleva 600, llega y paga, y toda vuelta a ver, ¿qué más me llevo? Le sobró, ¿verdad? Le sobra. Dios quiere que usted no le falte y tampoco quiere tenerlo con lo justo. Él quiere que usted tenga abundancia. Abundancia en todas las áreas de su vida y no nada más en lo financiero que ahorita le digo. Pero eso tiene que venir primero de una mente renovada. Esta mañana el Padre, el Espíritu Santo quiere renovar su mente. No nada más para que me entienda lo financiero, sino para que entre todo el cambio que usted necesite cambiar. Amén. Si nosotros entendiéramos que nuestra mente es renovada, entonces aplicaríamos lo que es la visión de la casa. Evangelizar, afirmar. ¿Cuántos saben qué es la visión de la casa? ¿Y cuántos la están haciendo? No digan, no me contesten. Si su mente hubiera sido transformada, entonces todos estaríamos haciendo eso. No estamos involucrados, ¿sabe por qué? Porque no lo creemos. Dígale al de al lado, ahí te hablan. Sí, dígaselo, voltee y dígale, ahí te hablan, están hablando a ti. Porque esa es la realidad, por eso no estamos involucrados. ¿Sabes por qué? Porque no lo hemos creído. Porque nuestra mente no ha sido transformada. Aquí está el cascarón bien bonito, bien chulos que se ven de aquí. Más me quisiera tomar una selfie así y subirla. Pero ¿sabe qué? La realidad es que lo de adentro sigue siendo lo mismo. Viejo y antiguo. Ouch. Sí, necesitamos que Dios nos transforme. Y la voluntad de Dios es para los que se santifican nada más. La voluntad de Dios es nada más para los que le sirven. La voluntad de Dios es nada más para el pastor. ¿Para quién es? Para todos. Ponme ahí Mateo 8, 1, del 1 al 3. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía ¿cuántos? Mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: vente mañana. A ti no. Le dijo: quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Es la voluntad de Dios que todos, sin acepción de personas, seamos salvos, seamos restaurados, seamos prosperados, seamos cambiados. Todo está al alcance para ti, porque Dios lo quiere para ti, para mí. Pero solamente va a suceder cuando entonces lo traigamos a nosotros.
Cuando nosotros lo tomemos. Yo puedo aquí ponerle un montón de billetes. ¿De cuánto? De $100. Y ahí los voy a dejar. ¿De quién va a ser? ¿De quién? Del que lo tome. Y yo creo que si le pongo los de $100, usted le va a importar que está allá mero atrás. ¿Verdad, hermano Abel? Usted se va a venir corriendo por el billete de $100. Claro que sí, yo también. Si estoy en la cocina y oigo, me vengo corriendo y dejo lo que está ahí por venir a tomar. Lo que puedo tomar. A lo que Dios me ha dado acceso. ¿Cuántos están entendiendo? Ahí está. Ahí está solamente para que tú lo tomes. La palabra y la presencia de Dios es lo que nos transforma. Romanos 12:2. Voy cerrando ya para terminar. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo lo va a comprobar? Cuando nuestra mente sea renovada. ¿Cuántos quieren que Dios renueve su mente en esta mañana? Amén. Entonces usted siempre va a entender cuál es la voluntad de Dios. Dice ahí, la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es. Quiero que se ponga de pie. Porque usted tiene que comprobar, usted lo tiene que experimentar. Decía nuestra hermana, probadme ahora en esto, dice la Biblia. Probadme ahora en esto. Dios dice, quiero que me pruebes para podértelo demostrar. Pero muchas veces Él no lo puede demostrar porque nosotros no hemos acercado a Él a pedir que Él se muestre en nuestras vidas. Yo le he hablado cuál es la voluntad de Dios. Sí. Pero una parte a la cual yo quiero llegar antes de que usted se vaya. Es que usted entienda que Jesús es el mejor ejemplo, ¿verdad que sí? Jesús dijo que nosotros teníamos que ir a predicar el Evangelio, eso predicamos. Jesús fue bautizado cuando fue grande, nosotros bautizamos cuando ya son grandes. Todo lo que Él dejó en la Biblia escrito es lo que nosotros seguimos haciendo en este tiempo. Pero quiero decirle que Jesús hacía la voluntad ¿de quién? De su Padre. Juan 5:30, ponlo por favor. Y si Jesús, siendo Dios, hacía la voluntad de su Padre, entonces usted y yo no tenemos opción. Dios demanda que tú y que yo hagamos la voluntad perfecta de Dios. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 4:34 dice, Jesús se nutría de hacer la voluntad del Padre. Eso le placía, eso le empezó a dar crecimiento, y eso va a suceder en tu vida y en la mía cuando empecemos a caminar en la voluntad de Dios. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué le va a dar crecimiento a su vida espiritual? Que usted empiece a caminar conforme a la voluntad de Dios. Que usted se empiece a someter a lo que Dios quiere, no a mí ni al pastor, a lo que Dios dice. Por eso usted tiene que leer la palabra, para conocerla, para someterse, para rendirse a Él y no al hombre. Juan 5:19 dice, Jesús no hacía nada que no fuera la voluntad de su Padre. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nos dejó un estándar bien alto, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Nos dijo que amáramos ¿a quién? A nuestros enemigos. Nos dejó un camino bien difícil que seguir, pero ¿sabe que si Él lo hizo, usted y yo también lo podemos hacer? Amén. Cierro con este texto, Lucas 22:42.
sea el proceso por el cual tú estés pasando, recuerda este versículo. Recuerda este versículo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, y dile, dijo Jesús, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabe que Él estaba siendo a punto de llevar a la cruz. Iba a ser arrestado cuando estaba haciendo esta oración en Getsemaní. Y sabía que Él tenía que llevar sobre sus hombros el pecado tuyo y el mío. Él sabía lo que iba a padecer. Él sabía que lo iban a bofetear, que lo iban a escupir, que lo iban a dar esos latigazos. Él sabía que iba a morir en una muerte de cruz. Ya lo sabía. Pero sabe, Él estuvo dentro de esta parte, de este pellejo de carne y de hueso. Y Él le dijo en un momento a su Padre, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero en ese momento se acordó de que Él siempre hacía la voluntad de su Padre. Le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sea la situación en la que tú te encuentres, acepta la voluntad de Dios. Y no te muevas al norte, al sur, al este y al oeste en las decisiones que tú tomes sin primero consultar a Dios. Primero ve a Él. Si Él dice vas y vas a ir en bendición. En la mañana orábamos acerca del espíritu de dispersión que se ha metido en las congregaciones con la gente que llega y dice, pastor, me voy de la iglesia. Me voy porque Dios me está llamando que me vaya a otra iglesia. ¿Sabe que eso es una mentira? Eso es una mentira porque Él dejó bien claro en la mañana que esta no es la voluntad de Dios. El cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Usted no le va arrancando los dedos, ni las manos, ni los brazos, ni los ojos a la gente, ¿verdad que no? Usted no desbarata un cuerpo porque eso no es normal. Lo que hace es el diablo, eso lo hace. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, el que arranca una mano, el que arranca un pie, el que saca a un hermano de la iglesia, es el diablo, no es Dios. Amén. Pero esa gente se va con la idea de la voluntad permisiva de Dios. Está engañado y está ciego. Esta mañana vamos a orar. Y es lo más difícil, hermano. Dejar de hacer nuestra voluntad y empezar a hacer la de Dios, aunque no nos guste. Aunque muchas veces no la entendamos o no nos parezca. Es lo más difícil. Yo lo digo porque para mí así es. Yo no sé si a usted es tan sencillo hacerle caso a Dios. Para mí, yo he luchado con eso. Pero si usted es como yo y ha batallado para hacer la voluntad de Dios, yo le invito a que venga al altar. El altar es un lugar de encuentro con Dios. No es solamente para que usted me alcance a ver más bien o vea a los músicos. Este altar es un lugar de encuentro con Dios. Si usted batalla para hacer la voluntad de Dios, venga.